Hola, Dios te bendiga. Estamos aquí listos para seguir con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Recuerda que estamos en Levítico y en esta ocasión vamos a estudiar Levítico capítulo 7. Ha sido especial lograr entender cómo estos libros que tienen que ver con leyes, con ceremonias, apuntan a Jesucristo, al sacrificio perfecto. Cuando nosotros nos damos cuenta de la profundidad que tiene este tipo de sacrificios, este tipo de ofrendas, y miramos ese versículo que aparece en Juan, que es muy conocido por todos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso cobra relevancia. Por eso es importante leer toda la Biblia, y de eso se trata este estudio que venimos realizando desde Génesis y esperamos hacerlo en la totalidad de la Biblia. Muy bien, y para comenzar este tiempo vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé la revelación de su palabra. Padre, te damos gracias y te pedimos, Dios, que nos enseñes tu verdad, que nos instruyas, Dios. Colocamos delante de ti este capítulo. Espíritu Santo, queremos extraer espiritualmente, Dios, lo que tú quieres hablarnos ahora a este tiempo. Sabemos que fue escrito hace mucho tiempo por Moisés, pero sé que tu palabra no vuelve vacía y tu palabra está fresca, Dios. Tu palabra no ha pasado de moda, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Sigue vigente, Señor, para enseñarnos, para instruirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y Levítico capítulo 7, vamos a leer los versículos 1 y 2. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es una cosa muy santa en el lugar donde se degüella el holocausto. Se degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Hemos venido hablando de las ofrendas, hemos venido hablando de sacrificios, holocaustos. Hemos venido hablando nosotros de el pecado, de la culpa, y a causa de la culpa y el pecado, obviamente eran necesarios los sacrificios. Pero vamos a las partes específicas. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Aquí se añade un detalle específico porque vemos que es muy igual a los que han venido estudiando con los capítulos anteriores, muy igual a las ceremonias anteriores. Pero aquí hay un detalle específico que explica que la ofrenda por la culpa tenía que hacerse en el altar del holocausto. Cuando hablamos de la ofrenda por la culpa es por causa del pecado. Hemos hablado incluso de pecados accidentales, personas que por error cometen pecado, pero aquí ya se habla de una persona que es consciente de su culpa. La culpa es un tipo particular de pecado, la culpa. Y es importante que nosotros podamos entenderlo. La culpa es el cruce ilegal de un límite. Dios tiene ciertos límites para la humanidad en general. Hay unos límites establecidos para su pueblo y cuando estos límites se cruzan, obviamente aparece el pecado. O sea, ¿qué es el pecado? Cruzar los límites divinos. ¿Y por qué pecado? Porque a Dios se le antoja simplemente colocar límites y decir, no pase este límite, o simplemente porque el pecado hace daño a la humanidad. Y esa es la realidad. El pecado hace daño a la humanidad. Y cuando se cruzan esos límites, las personas no solamente ofenden a Dios, sino que también se hacen daño a sí mismas. Rociará su sangre alrededor sobre el altar. La sangre del sacrificio por la culpa no necesitaba ser traída al tabernáculo o al templo. Simplemente se la podía rociar sobre el altar. Vemos cantidad de altares en la Biblia. Por ejemplo, uno de los primeros altares que nosotros vemos así personalmente por iniciativa propia fue el altar de Abel, y por eso la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada, porque Abel era un hombre de altar, Caín no. Caín estaba tratando de impresionar ¿a quién? A Dios, pero Abel ofreció algo que verdaderamente lo representaba a él. Degollarán la víctima por la culpa. El verbo degollar significaba decapitar. Muy bien, leamos los versículos 3 y 5. 3 al 5. Y de ella ofrecerá toda grosura la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa.
Entonces dice, y de ella ofrecerá toda grosura. Aquí el sacerdote es instruido para ofrecer las porciones de grosuras del animal, o sea, toda la gracia, toda la grasa. Y vamos a ver más allá lo que representa la grasa. Toda grosura, principalmente la grasa, que se encontraba en el estado de desprendimiento, no se mezclaba con los músculos, eso le pertenecía a Dios. Los versículos del 6 al 10. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en el lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Es la misma ley que tendrán. El sacerdote será del sacerdote que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto alguno. La piel del holocausto que ofreciere será para el Altísimo. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Vemos nosotros siempre, no hay que perder esa realidad de cuál era el cuerpo sacerdotal. Había una línea levítica que eran los servidores de Dios en el templo, que era una tribu, la tribu de Leví. Ellos estaban en la dedicación del templo, incluso ellos no tuvieron herencia cuando conquistaron la tierra prometida, simplemente porque la herencia de ellos es Dios mismo. Pero había una tribu en particular, había una familia en particular que eran designados para ser sacerdotes, y de eso estamos hablando hoy. Es la consagración de Aarón y sus sacerdotes. Y es una consagración impresionante, es una consagración que llama la atención, porque es una familia en particular de un equipo, de una tribu que estaban dedicados a servir a Dios. Había alguien, una familia, que era Aarón y esa línea sacerdotal que ellos iban a estar para ministrar delante de Dios. Entonces, por eso, todo varón de entre los sacerdotes la comerá. El sacrificio por la culpa siguió un patrón similar a los sacrificios anteriores de los cuales hemos estado nosotros hablando. La sangre y la grosura pertenecían a Dios y las porciones de carne debían ser compartidas entre los sacerdotes. Entonces está claro, la gente llevaba un cordero, un sacrificio, cualquiera que sea, la sangre y la grosura siempre, siempre, siempre le pertenecían a Dios. Y los sacerdotes, o sea, la familia sacerdotal que era Aarón y sus hijos, y luego ya vienen generaciones de la generación arónica, de diferentes sacerdotes, ellos podían participar de esa comida, a excepción de la sangre y la grosura. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. También se le daba la piel del animal, que era usada para hacer artículos tal vez de cuero o cualquier otro propósito. ¿Era de quién? Del sacerdote. Lo único que le pertenecía a Dios, que Dios quería consumir, era la grasa y ¿qué más? Y la sangre. Toda ofrenda que se ofreciera en horno y todo lo que fuera preparado en sartén o en cazuela, aquí se aclara que una parte de esas ofrendas pertenecen al sacerdote. Será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como el otro, pero debía asegurarse que las porciones que quedaban se distribuyeran equitativamente. Dios es un Dios de orden y a veces cometemos ese error. Miramos nosotros que podemos acercarnos deportivamente a Dios, pero mire que todo se ofrecía equitativamente. O sea, la familia sacerdotal, con lo que se quedaba, ya sea con el cuero del animal, ya sea con la carne del animal, tenía que distribuirse equitativamente. Muchas ofrendas llegaban, pero obviamente no eran pocos los sacerdotes. Después, con el tiempo, la familia comenzó a incrementarse, los sacerdotes comenzaron a incrementarse. Por cierto, eran los únicos que siempre estaban comiendo carne constantemente. Pero también es importante entender que ellos no tenían herencia como las demás tribus. Versículos del 11 al 14. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite.
Con tortas de pan leudo presentarás ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Esta es la ley de los sacrificios de paz. A menudo se hacía como acción de gracias. Por eso la palabra es acción de gracias. Eso es algo muy diferente a nuestra cultura. En nuestra cultura decimos gracias y es solamente decir muchas gracias, pero ahí no hay ninguna acción. La cultura oriental es elevada y obviamente cuando se habla de acción de gracias siempre iba acompañada de algún presente, siempre iba acompañada de una acción. Tortas de pan de leudo presentará. Además de las tortas sin levaduras, hojaldres, la ofrenda de paz debía hacerse con pan leudo. Y me llama la atención porque supuestamente la levadura representa el pecado, y eso lo hemos venido hablando cuando hacíamos la explicación del libro de Éxodo. Estábamos explicando que la levadura es el pecado, y en varias predicaciones tal vez lo hemos escuchado nosotros, que la levadura es pecado, y es verdad, así es. Entonces, la prohibición de levadura en cualquier ofrenda, eso lo vemos nosotros, en Levítico 2 también estuvimos haciendo una explicación, aparentemente solo era relevante para aquellas cosas que se quemaban en el altar. O sea, las cosas que se quemaban en el altar, que se dedicaban a Dios, tenían que ser sin levadura. Pero el pan leudo aquí es parte de la ceremonia del sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque en este caso se presentaba como una ofrenda elevada. Ya no era como un holocausto que se quemaba, sino que era una ofrenda elevada. O sea, se presentaba pan leudo, o sea, pan con levadura. Y aquí nosotros vamos a ver algo impresionante que pasa con Jesucristo de Nazaret. Este es un simbolismo de sistema de sacrificios y esto es fascinante. ¿Por qué? Porque el sacrificio de paz era acompañado por los sacerdotes y los sacerdotes colocaban en una mano el pan sin levadura y en otra mano el pan con levadura. Eso era lo que pasaba. Dios tenía pan sin levadura en una mano y pan leudo en otra. Ahí podemos nosotros ver cómo el sacerdote en ofrenda elevada levantaba sus dos manos en este ritual. Entonces, el pan sin levadura y el leudado se mecían delante del Señor desde la perspectiva o apuntando hacia el Nuevo Testamento. O sea, podemos conectar esto al hecho de lo que hizo Jesucristo. Jesucristo ha hecho paz entre judíos, que son los que es el pueblo de Dios, y los gentiles. Ellos no se podían ver, incluso los judíos a los gentiles les llamaban perros gentiles. Y ellos eran una raza muy celosa, o sea, ellos no querían contaminarse. Ya los gentiles, o sea, las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, le llamaban perros gentiles. O sea, no querían mezclarse. ¿Por qué? Porque los gentiles eran paganos, porque tenían otros dioses, porque hacían otro tipo de sacrificios, porque tenían otras deidades, porque tenían otras costumbres. Pero Jesucristo hizo la paz entre judíos y gentiles, derribando el muro que antes los separaba. Eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si leemos el libro de Efesios, si leemos el libro de Romanos, nos daremos cuenta de cómo Jesucristo rompió esa barrera. Pero también el sacrificio de paz es un símbolo supremo de comunión basada en la reconciliación. Mire cómo cobra vida Levítico, ese Levítico que nos parece difícil de entender. Y miramos nosotros cómo esa ofrenda que simboliza dos lados de una restauración, de una reconciliación. Uno de ellos es el de Dios y el otro es el del hombre. Dios y el hombre están en paz. En este caso Jesucristo es el que toma al hombre lleno de pecado y a Dios sin pecado y los une. En el lado de Dios solo puede ser simbolizado porque Él está sin levadura, o sea, sin pecado, libre de todo mal, separado de todo lo que tiende a la corrupción. Por otro lado queda el hombre con mucha imperfección. Y esto es lo que simboliza las tortas, una leudada y la otra sin leudar. Pan sin levadura y pan leudado presentándose delante de Dios. Entonces, qué maravilloso cómo
Levítico nos muestra a nosotros el plan de redención. Ofrenda elevada. Y la palabra elevada, llamada así porque era elevada y levantada al Señor en señal de que solamente Él recibiría todo y que Él reconocería esa ceremonia y que Él reconocería esa exaltación. O sea, el sacerdote elevaba la ofrenda y la presentaba delante de Dios. Qué hermoso, qué forma tan especial. Hoy en día nosotros lo hacemos de manera deportiva, descuidada, pero mire cómo Dios siempre espera eso. Y aunque nosotros ya no tenemos esas 613 leyes vigentes para aplicarlas al pie de la letra, qué importante lograr entender esto para hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando vas a presentar una ofrenda, ¿en qué manera la presentas? ¿Cómo presentas tu ofrenda delante de Dios? O hay algunos que ya ni presentan ofrendas, simplemente se dedican a escuchar el culto por transmisión y ya no presentan ofrendas, ya no van al culto, ya no asisten a ninguna iglesia y ya no ofrendas, ya no. Aquí a través de YouTube nadie pide ofrenda, nadie pide nada, entonces la gente ya se despreocupa de eso. Pero nos vamos a llevar sorpresas, de verdad, nos vamos a llevar sorpresas por acercarnos descuidadamente delante de Dios. Versículos 15 al 18. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida. Importante eso. No dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, o sea, si fuera un sacrificio diferente o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere, primero no será acepto, ni le será contado. Aparte de eso será abominación, y a la persona que de él comiere llevará su pecado. Qué impresionante. Mire cómo Dios es tan detallista en muchas cosas. Mire cómo Dios es tan organizado en todo lo que se debe presentar delante de Él. Y hay mucha gente que dice, no, Dios está en todas partes. Esa forma deportiva es como aquel que dice que Dios es Padre de todos. Dios es Padre de todos por el único hecho de que Dios los creó. O sea que Dios es papá de las cucarachas, Dios es papá de los buitres, Dios es papá de las hienas y del animal que usted quiera, de los moscos, simplemente por el hecho de crearlos. Pero yo le digo que hay algo muy diferente entre ser criatura y ser hijo de Dios. Entonces hay muchas personas que no, Dios está en todas partes. Sí, yo estoy seguro de que Dios está en todas partes, pero Él no se manifiesta en todas partes. Yo creo que Dios puede estar teniendo el control o mirando en una discoteca, pero Él no se manifestará en una discoteca. Él puede estar ahí porque Él está en todas partes. No hay lugar donde Dios no pueda estar. Mirando el pecado de muchos, mirando lo que se hace en secreto en diferentes partes. Dios está ahí mirándolos. Dios está en el mar, Dios está en lo profundo de la mar, Dios está en lo profundo de la tierra, Dios está mirando los abismos, Dios está en los cielos, Dios está en todas partes porque Él es omnipresente. Pero su manifestación no es en todas partes. Y eso lo vamos a ver a medida que vamos estudiando este maravilloso libro de Levítico. Entonces vemos nosotros claramente que aquí hay algo especial. Por ejemplo, la sangre del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuera ofrecida. Está bien. Y la sangre cuando una persona hacía un voto o una ofrenda voluntaria también se podía comer al día siguiente, pero al tercer día no se podía comer. O sea, el sacrificio de la ofrenda en acción de gracias debía comerse ese mismo día. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Y una persona que hacía voto, que vamos a ver a quién le correspondía esa carne también, debía comer ese sacrificio, debía comer de esa carne al día siguiente. O sea, si el sacrificio era hoy, podía comerlo el día siguiente, o sea, hasta mañana podía comer. Ya pasado mañana no se podía hacerlo porque era abominación y esa persona podía ser cortada de su pueblo. Mire, ¿por qué el sacrificio de gracias de acción de gracias debía comerse el primer día? Porque tiene un significado importante. Las gracias deben ser devueltas mientras las misericordias están frescas, no sea como el pescado que se pudran con el tiempo. O sea, las gracias deben devolverse ahí mismo. Cuando una persona te ha hecho algún favor, qué importante es que
ahí en ese momento des las gracias, no que digas, le voy a dar las gracias después de 7 días. Es válido, muy válido, demasiadamente válido. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto. Cualquier carne sobrante debería ser quemada en el fuego. Tal vez esa era la forma que Dios enfatizaba el deseo de una relación fresca. O sea, él no quería una relación guardada, una relación fresca es una relación que está vigente para él. Aparte de eso, vamos a ver el entorno. El entorno donde ellos se encontraban era el desierto. Era un país tan cálido y obviamente eso se deterioraba. Inmediatamente la carne se descomponía y comenzaba a oler mal y bacterias y tanta cosa que nosotros ya nos imaginamos. ¿Por causa de qué? Del calor y por causa de que no había un sistema de refrigeración. Versículos 19 al 21. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia, ojo con esto, podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o de animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Mire, está claro. La carne que tocara alguna cosa inmunda no se comerá. La carne proveniente del sacrificio de paz debía mantenerse totalmente limpia. Toda persona limpia podía comerla. O sea, podemos disfrutar de la paz de Dios hasta que hayamos recibido una gracia purificadora. Podemos disfrutar de la gracia, de los dones, hasta que nosotros podamos ser limpiados por Él, por esa sangre maravillosa. La persona que tocare cosa inmunda y comiere, o sea, si una persona que era ceremonialmente impura comía de la carne, el sacrificio de paz, ese era un pecado grave. Si lo ponemos a analizar en el Nuevo Testamento, lo vemos nosotros claramente definido en la Cena del Señor. En la Cena del Señor, que aparece en el Nuevo Testamento, una persona que se acerca descuidadamente y participa de la Cena del Señor sin haberse purificado, sin haber pedido perdón, dice la palabra de Dios que come juicio para sí. Eso es delicado. Por eso es importante que cuando un creyente hoy quiera recibir cosas espirituales, debe limpiarse, no puede ser inmundo. Hay una cierta separación con respecto a la comunión con Dios. La palabra de Dios dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. Versículos 22 al 25. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fuere despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Aquí dice, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Bajo el Antiguo Testamento, un israelita no podía comer grandes porciones de grasa de un animal. ¿Qué representa la grosura? Porque tal vez nosotros decimos la grosura, bueno, ¿quién se va a comer eso? La grosura del animal representaba bondad, también representaba abundancia, y eso, como lo acabamos de leer, le pertenecía a Dios. Además, la grasa representaba la energía almacenada en el animal, y eso también le pertenecía a Dios. O sea, no es que, no, la grasa para Dios y porque a él se le antoja, no, tiene una representación. Todas las cosas de la Biblia tienen una representación especial. Cualquiera que comiere la grosura del cual ofrece a Jehová, o sea, está hablando de cualquier persona que haga las cosas, y habían personas que hacían las cosas indebidas y Dios tuvo que consumirlas a muchos de ellos. Aquí se demuestra una prohibición de comer esa grosura. O sea, Dios está hablando de que no pueden hacerlo. Y en Levítico, cuando estemos leyendo Levítico capítulo 22, se habla de que no se podía comer animales desgarrados, o sea, animales que sean muertos por otras bestias y que queden ahí
o que la bestia salió corriendo y dejó un animal medio muerto ahí, y que alguien llegue y diga, no, me lo voy a comer. Un cordero, por ejemplo. Un cordero que tal vez llegó un león, lo quiso devorar, pero cuando el león se miró tal vez en peligro, salió corriendo y dejó el cordero medio muerto, entonces la persona podía llegar y comérselo. No se podía hacer eso. Y este tenía un castigo muy fuerte. El castigo por violar esta ley era severo, la excomunión, o sea, es sacado del pueblo. Usted se va, sale de aquí. O sea, era un pueblo tan especial que tenían la presencia de Dios. Le decía, bueno, ustedes si no van a participar de estas leyes, los sacamos, dejan de ser de esta nacionalidad, dejan de ser de este pueblo, dejan de pertenecer, se van. Y obviamente, dése cuenta que ellos estaban en un contexto que era el desierto. O sea, ellos iban a salir, inmediatamente había algo que ponía en peligro sus vidas. ¿Qué era? Que ellos quedaban en un desierto y ya no los volvían a integrar en la comunidad. 19 ofensas resultaban en una persona recibiera el castigo de ser cortado en el Antiguo Testamento. Las ofensas que resultaban en que el ofensor fuera cortado incluían muchas cosas, y eso lo vamos a ver. Violar los días santos, incluyendo obviamente el sábado. Cometer ofensas morales. Violar leyes de pureza como de comer sangre y no circuncidarse al octavo día. Por causa de esas 19 ofensas, la persona perdía su nacionalidad, o sea, era sacado de la comunidad, era sacado de ahí, no podía volver a entrar y como le dije, quedaba expuesto al desierto. La sangre no se puede comer. Miremos los versículos 26 y 27. ¿Por qué no se puede comer la sangre? La sangre no se puede comer por varios factores. Primero porque Dios lo prohíbe y segundo porque la mayoría de las enfermedades se encuentran en la sangre. Aparte de eso, vemos nosotros, según la ciencia, que la sangre, si se come sangre, con el tiempo, al organismo le pueden salir cálculos renales. Eso es lo que yo he investigado un poco. Pero vayámonos a la parte del Antiguo Testamento y logremos entender esto. Esto no era solamente una ley que aparece en las leyes levitas o en la ley mosaica, sino que es algo que aparece desde Génesis. Y en Génesis todavía no se aplicaba la ley. En Génesis no se aplicaba la ley. Por ejemplo, muchas personas hablan del diezmo y dicen, no es que el diezmo es de la ley. No, el diezmo comenzó haciéndolo Abraham y luego comenzó haciéndolo Jacob. En la Biblia también Dios le dice a Noé, puedes comer todos los animales que quieras, pero no vas a comer sangre porque la sangre es vida. Entonces vemos nosotros que antes de que existiera una ley acerca de la prohibición de comer sangre, ya Dios había dicho algo. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. En el Nuevo Testamento nosotros vemos en el libro de Hechos que una de las formas como la gente les ayudaba de otras culturas a que ellos se purifiquen es que por favor no vayan a comer, no vayan a consumir ningún tipo de sangre. Entonces vemos nosotros que no es de la ley el prohibir comer sangre. Eso es de Dios directamente, es una ley que sigue vigente, comer sangre. No donar sangre como los testigos de Jehová que tienen esa costumbre. Donar sangre sí se puede para salvar la vida de alguien. Comer sangre no se puede. Está desde Génesis y lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento también. Y uno pensaría que es un pecado pequeño, sin embargo, ningún pecado puede ser pequeño porque hay un Dios grande. O sea, lo que pasa es que no hay un Dios pequeño contra el cual pecar. Dios es grande, Dios es maravilloso. Recuerda siempre eso, no hay un Dios pequeño contra el cual pecar. Si Dios lo dijo, debe ser por algo y hay que cumplirlo y hay que obedecerlo. Versículos 28 al 31. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos.
vemos nosotros claramente el que ofreciere sacrificio de paz. Nuevamente estamos en esa parte importante. El individuo que trae el sacrificio a los sacerdotes en realidad traía su ofrenda delante de Dios. Él llegaba y miraba al sacerdote, pero ese sacerdote representaba temporalmente a Dios. Sus manos traerán las ofrendas. O sea, un israelita no podía delegar eso a otra persona. No podía decirle, no, mírame, llévame este cordero porque yo estoy ocupado. No, el sacrificio de paz tenía que ser traído al sacerdote con sus propias manos. Lo podemos ver nosotros claramente ahí en la Biblia. Tenía que presentarlo con sus propias manos. El pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová. Versículos 32 al 34. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a los hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Daréis al sacerdote la espaldilla derecha. Es la parte del animal que le pertenecía al sacerdote que realizaba el sacrificio. Y esto me llama la atención porque vemos nosotros cómo ellos ya comienzan a participar de estos sacrificios y de estas ofrendas. Miremos nosotros también qué pasa con el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. También era algo que le pertenecía a Dios, pero dice el Señor, yo he decidido darla a quienes realizan la ceremonia, en este caso, los sacerdotes. He tomado, dice. Ambas porciones pertenecían al Señor, eso está claro. Dios no estaba visiblemente presente en el sacrificio, pero aún así Dios recibía la ofrenda a través del sacrificio de ese sacerdote designado. Y lo más maravilloso es lo que dice, yo le he dado, o sea, eso ya me pertenece a mí, pero yo le he dado a Aarón y al sacerdote y a sus hijos. Es como cuando le llevan a alguien a la casa, le llevan tal vez un mercado, o le llevan un presente, o le llevan una torta, le dicen, mira, le regalo esta torta. Y si en la casa hay una familia, uno llega, recibe la torta y comparte la torta con la familia. Y uno tal vez se queda con una tajada y la demás la reparte entre la familia. Lo mismo pasa aquí. Aquí le entregamos a Dios, en este caso le entregan a Dios el cordero. Y el Señor dice, yo me voy a quedar con la parte que a mí me gusta, la sangre y la grosura. Y ustedes, mis sacerdotes, les voy a compartir, les voy a dar de mi ofrenda, les voy a dar para que coman. No es que, no, listo, voy a comer primero la carne y luego la grosura te la entrego a ti. No, no, no. Las cosas no eran así. El sacerdote llegaba y tomaba y la presentaba delante de Dios. Hacía sacrificio delante de Dios, elevaba la ofrenda delante de Dios y de ahí el Señor mismo era como que le entregaba a Aarón y a su familia para que ellos puedan comer del resto del animal. Versículos 35 y 36. Esa es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día en que Moisés los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que le diesen desde el día que los ungió entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos. Mire, las porciones de estos sacrificios pertenecían a los sacerdotes por derecho y por mandato. Dios se las estaba compartiendo de lo que él tenía. Dios le estaba compartiendo. Alguien podría tal vez objetar en esto y en ese tiempo. Muchas personas criticaron a los sacerdotes y a Moisés. Y tal vez unas personas podrían decir que eso es un beneficio excesivo. La carne era un lujo en el mundo antiguo y los sacerdotes tenían más carne para comer que la mayoría de personas. Sin embargo, debe recordarse que los sacerdotes de la tribu de Leví no tenían ningún tipo de pertenencia o asignación de tierra como las demás tribus.
Aparte de eso, de manera similar, el Nuevo Testamento nos dice que las ofrendas deben ser designadas para aquellos que les sirven a Dios. El apóstol Pablo escribió así en Primera de Corintios 9:14. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea, los que anuncian. Hoy en día nosotros tenemos un sacerdocio. No es el sacerdocio levítico, pero sí es el sacerdocio de Melquisedec. Yo no estoy bajo el sacerdocio levítico porque, y eso lo explicamos en Génesis, y si es la primera vez que miras esto, te recomiendo que vayas a Génesis y entra a estudiar la parte donde aparece Melquisedec. Qué importante que es esto, mire, yo no estoy bajo el sacerdocio levítico porque yo no soy levita, yo no soy de la tribu de Leví, pero sí estoy bajo el sacerdote, bajo el sacerdocio de Melquisedec, Melexadí, que es rey de justicia. Estoy bajo ese sacerdocio. Y ese sacerdocio comienza antes de que viniera Moisés a establecer la ley. Entonces podemos ver claramente que nosotros hoy, representando el sacerdote de Melquisedec y que le servimos a Dios, Pablo lo dice, también ordenó que los que anuncian el Evangelio, nosotros anunciamos el Evangelio a través de este canal de YouTube, le anunciamos el Evangelio en la iglesia mismo, en los cultos, anunciamos el Evangelio a través de las reuniones que nosotros hacemos, los grupos familiares. Entonces, es natural que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, que todas las personas que critican y todo eso, no, la verdad no han leído la Biblia, no se han dado cuenta de lo profunda que es la palabra de Dios. Desde el día que Moisés los consagró para ser sacerdotes, y obviamente esa fue una forma de consagrarlos a él. Versículos 37 y 38. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones, del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, en el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieren sus ofrendas a Jehová en el desierto del Sinaí. Vemos nosotros, la ley del holocausto es una declaración que resume en los 7 capítulos anteriores con instrucciones de los distintos sacrificios. Vamos a enumerarlos. El holocausto aparece en el Levítico capítulo 1. La ofrenda por la vianda, Levítico capítulo 2. El sacrificio por el pecado, Levítico capítulo 4. El sacrificio por la culpa, Levítico capítulo 5. Y las consagraciones, que es lo que nosotros estamos estudiando, que es la consagración de los sacerdotes. Vemos nosotros cómo Jesucristo cumplió ese sistema de sacrificios. Vamos a verlo textualmente. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo consumió el sacrificio. Y andad en amor, dice la palabra de Dios, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo consumió la ofrenda de la vianda y la de las primicias. Levítico 2. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo consumió el sacrificio de paz. Levítico 3. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús consumió el sacrificio por el pecado. Levítico 4. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Jesús consumió el sacrificio por la culpa. Levítico 5. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, vemos nosotros que Jesucristo ha consumado todos los sacrificios de su pueblo. Gloria a Dios por eso. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Ponemos delante de ti, Señor, esta palabra. Ayúdanos, Señor, a presentarnos de una manera grata delante de ti. Hacer las cosas correctamente. Hacer las cosas que tú has establecido en tu palabra, sobre todo las que están vigentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que podamos
acercarnos delante de ti siempre limpios y que podamos tener siempre una relación fresca, siempre una relación vigente, una comunión extrema. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.